Listo. Entonces, esos detallitos nos hacen algunos efectos del Corel, ¿no? Se han dado cuenta que alguno que otro efecto no puede ser que no funcione, y eso es porque como que estamos usando una versión craqueada, en muchas de las versiones crack, por si acaso, no funcionan todas al 100%, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que alguno que otro comando seguramente no va a funcionar por ese detalle. Y ya, entonces yo creo que podemos deducir de ese lado eh, lo que hace la función lente de los efectos, ¿no? Y bien, veamos la otra opción. Por ejemplo, dice añadir perspectiva. Yo creo que han visto las perspectivas en diferentes programas, porque diferentes programas tienen métodos para hacer que las perspectivas tengan incluso líneas guía que trabajan con la perspectiva, ¿no? A ver, aquí por ejemplo, al activar la perspectiva a una pieza en particular, como es lo voy a mover un poquito acá, listo, como es esta pirámide truncada. Miren lo que nos da la perspectiva. Nos da una especie de retícula, pero con los bordes movibles. O sea, en este caso, estos cuatro puntos que aparecen en la perspectiva nos dan la alternativa de moverles. Miren, y además, lo interesante de manejar estas perspectivas es que tenemos, por ejemplo, aquí lo voy a poner así, ya, ahí. Donde yo creo que ustedes en el uso de cuando estaban haciendo la cuestión de perspectiva en otros programas, también han visto esto de los llamados puntos de fuga, ¿no? Los puntos de fuga son lugares donde se pierden, ahí ya lo he distorsionado, ahí, donde eh, los lados de la figura que esté manejando se pierden en un punto común, ¿no? O sea, en el caso de un punto de fuga en el lado derecho, que sería donde estoy dando vueltas con el cursor, entonces este lado nace de la conjunción de la extensión de la línea de base que viene hasta ahí con esta otra línea superior que vendría desde aquí. Probemos, miren, voy a fabricar solamente una línea de 2 puntos, dice, y yo le voy a hacer un clic por acá, ay, perdón, algo así. Entonces, cerca a ese lugar donde estoy jalando la línea de un lado, que es paralela a uno de los lados de arriba, con la línea que vendría del otro lado, desde por acá, seguramente cerca a esa intersección, estaría el punto de fuga de esta mi pieza. Verifiquemos dónde está el lugar que dice perspectiva. Bueno, le he añadido una nueva, pero no me sirve, la anterior está bien. Y miren, donde he proyectado la línea de arriba hacia donde se cruza con la línea de abajo, entonces más o menos ahí también coincide mi punto de fuga del lado derecho, ¿sí? En el caso de arriba, algo parecido va a ser, entonces este lugar del lado punteado color rojo del lado izquierdo, proyectándolo hasta aquí arriba, seguramente va a coincidir en esta X que me dibuja con el que proyecte del lado derecho de acá, ¿sí? Y según los puntos de fuga que tengamos, lo máximo sería 3 puntos de fuga, por si acaso, porque así manejamos una especie de idea tridimensional de profundidad de los objetos. Los puntos de fuga nos sirven para darle mayor o menor profundidad a lo que estemos dibujando. Por ejemplo, cuando tengamos una especie de calle, por ejemplo,
y vemos, o sea, nos paramos al medio de la calle y vemos hasta el final de la calle, entonces seguramente las casas se van volviendo cada vez más pequeñas, ¿no? Y al volverse más pequeñas, seguramente va a haber un momento en el que ya no se visualiza y va a coincidir la línea que va a irse proyectando desde el suelo, digamos, hasta ese lugar donde se va perdiendo y los techos desde cierto lugar hasta donde se pierden. Entonces a ese lugar le llamamos punto de fuga. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso lo habrán visto en el Photoshop o posiblemente en el, ¿qué programa es este? Creo que el Freehand también tiene, el Illustrator también tiene. A ver, ¿me pueden confirmar si han visto esto de el análisis de las perspectivas en cualquiera de esos programas? ¿Alguien que se anime a participar? Por si acaso les estaba preguntando eso de los puntos de fuga, ¿no? A ver, Saray nos dice, creo que sí lo vimos. Ya, alguien estaba hablando. Dice, sí hemos visto en Freehand y en Illustrator, perdón. Sí lo vimos en Freehand y en Illustrator. El ojo de pez y también la perspectiva. Ah, ya, gracias, Carla. Bien, entonces no hay problema con esto, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con esta parte de la perspectiva que se puede añadir en el CorelDRAW. Y, y bueno, se pueden mover los puntos de fuga incluso, miren. Yo estoy poniendo un punto de fuga más cercano al objeto, entonces seguramente va a verse más, el lugar más cercano a nosotros va a verse más ancho y el lejano más pequeño. En este caso mi figura es irregular, así que no, tal vez no se vea muy claramente, pero si yo le aplico esto a un cuadrado, por ejemplo, ahí está, creo que se entendería mejor. Bueno, o lo recordarían de mejor forma, ¿no? Porque ya lo vieron. Miren, entonces, si yo quiero que, si fuera el caso de que mi cuadrado representara no sé, a una casa, por ejemplo, visto en perspectiva, entonces el lugar más próximo a nosotros de la casa seguramente va a ser una, una especie de figura más o menos así, ¿no? Y este lugar va a ser con el punto de fuga aplicado, con la perspectiva aplicada seguramente me va a mostrar algo parecido. Ahora, esto no es constante y no necesariamente tiene que ser horizontal, ¿no? Podemos hacer que el punto de fuga vaya de esta forma o de esta forma, o incluso mover el el otro lado del punto de fuga, que sería este superior. Entonces podemos hacer que tenga otro tipo de alineación. Y así dibujamos una pieza según determinada perspectiva. ¿Sí? Bueno, para eso nos sirven esos auxiliares que manejan la perspectiva en el programa Core, ¿no? En esta parte que está y que dice efectos. Ya. Luego tenemos en efectos también el que le llaman Power Clip y es una especie de, mm, bueno, esto es parecido a, a lo que teníamos en el Flash. Entonces, lo que nos permite hacer es diferentes fases de un movimiento que vaya o sea, diferentes fases de cualquier movimiento, pero que fase por fase se vaya moviendo. Entonces nos da esa ventaja también el Corel. Y a este atributo se le llama Power Clip. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el que dice imagen cambiante. Crear imagen cambiante. Entonces,
No sé si lo estoy aplicando bien, ya. En la parte que dice crear imagen cambiante, tenemos los elementos que van a ir dentro de la imagen cambiante. Esto es parecido a lo que, por ejemplo, tenemos en las páginas web, ¿no? Cuando nos acercamos a un botón, por ejemplo, este botón cuando lo presionamos eh, cambia de forma. Generalmente en las páginas de internet o botones de accesos a diferentes lugares de internet. Entonces, cuando el ratón se acerca a un botoncito o una letra o alguna figura, esta figura cambia de color o de forma y a eso se le llamaría un botón cambiante o una figura cambiante, ¿no? Y en este caso, en el CorelDRAW, tenemos esa facilidad de hacer directamente esto con el comando o el efecto que tiene, ¿no? Y por eso abajo, si se fijan, hay un lugar que dice finalizar edición de objeto, dice no presionado, B, cursor, y, y luego la tercera opción dice press, o sea, presionado, ¿no? Entonces la primera opción dice no presionado, o sea, cuando el botón no ha sido presionado y ni el ratón se ha acercado a ese botón. La segunda dice botón cursor. Eso es cuando el cursor se ubica encima del botón. Y cuando le hacemos clic, entonces recién se activaría esa tercera opción que dice presionar. Entonces cualquiera de los tres estados lo podemos editar. Miren, por ejemplo, no presionado puede ser un color así. Cuando el cursor pase por encima del botón, que cambie a ver, puede ser a un color así. Y cuando presionamos el botón, imagínense que cambia a uno rojo. Entonces, todos estos estados están presentes en este editor, ¿no? Digo, sí, en este editor de efecto de, um, de cómo funcionan estos botones. Sí, solo que no va a funcionar hasta que no lo convirtamos esto mm, en una página dinámica que acepte ese tipo de cambios y recién, ¿sí? Incluso nos permite hacer aquí, cuando ya presionemos el botón, nos dice en este su editor, ¿no? Que aparece y dice Internet, hay un lugar que dice vínculo. Entonces, cuando nosotros en el vínculo le ponemos o escribimos una dirección, una especie de URL, que puede ser una dirección de Internet o puede ser una dirección dentro de la misma página que estamos haciendo o el contenedor de la página que estamos elaborando, entonces, entonces eso tenemos que escribirle en esta parte donde estoy demarcando, ¿no? Por defecto, las direcciones de Internet siempre tienen este encabezamiento, o sea, HTTP, dos puntos, quebrado, quebrado y recién toda la lata de la dirección, ¿no? Si es una página web, seguramente después de eso va a venir www. Punto y la página en cuestión. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve esto del vínculo. Y digamos que este botón estuviera ya diseñado como un botón que se va a aplicar en alguna página de internet. ¿Sí? Y a eso le llamamos imagen cambiante. Entonces, para eso nos sirve todo esto de la imagen cambiante. Y cuando nosotros estemos exportando toda esta página, como ya no sería como un JPG, por ejemplo, ya podemos exportarla como un objeto dinámico, o sea, como un HTML, por ejemplo. Miren, por ejemplo, cuando dice exportar para web o exportar en HTML. Cuando nosotros exportemos en HTML esta página, seguramente ese botón que hemos diseñado cambiante recién va a funcionar ahí. De momento aquí no nos va a funcionar porque el mismo programa no nos muestra un previsualizador de esto. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve
este acceso que dice imagen cambiante, ¿no? Para que no estemos sufriendo como cuando se hacen las páginas directas en HTML, por ejemplo, y tienes que hacer un diseño diferente para cada estado del botón. Entonces, cuando el botón está sin presionar, haces un diseño. Cuando está el ratón encima del botón, haces otro diseño. Y cuando el botón se presiona, también tienes que hacer otro diseño. Y, y a veces es más trabajoso, ¿no? Porque una página web tiene un montón de accesos y puede tener varios botones. Entonces, ahí se convierte en toda una telaraña de accesos, direcciones y esas cosas. Pero a través de estos accesos rápidos, con el Corel podemos hacer una página web, pero aprovechando de estos recursos que tiene el programa. ¿Sí? Entonces, tenemos por lo menos todo eso. Luego aquí nos dice borrar efecto, copiar efecto, clonar efecto. Bueno, esto es cuando ya cuando ya hayamos podido organizar, editar o ya asignar un efecto a determinado elemento y podemos tener la facilidad de copiar dicho efecto o clonarlo para, para otras aplicaciones que estemos haciendo. Miren, por ejemplo, aquí le pongo, selecciono un objeto, que en este caso es la palabra hola, y le pongo copiar efecto. Entonces me dice poder clip del efecto o también clonar efecto. El efecto, ¿no? No el elemento. Entonces, para eso me sirven todas estas partes, ¿sí? Luego también habíamos visto antes la parte que decía mapa de bits y creo que habíamos analizado cómo podemos convertir un determinado armado en vectorial, pero convertirlo así, a una fotografía, a mapa de bits. Por ejemplo, yo tengo mm, esta palabra, ¿no? Que dice hola y tiene un tipo de trazo de pincel. A ver, le vamos a cambiar a este trazo de pincel. Vamos a buscarle donde decía medios artísticos también y busquemos aquí el tipo de pincel. Le voy a poner un pincel diferente. Por ejemplo, ahí tiene que estar seleccionado, pero le vamos a cambiar a un pincel diferente. Y aquí le vamos a buscar uno de los elementos de acá, medios artísticos, por ejemplo. Sigue seleccionado y busco un tipo de pincel diferente. Aunque no lo cambia. Bueno, en todo caso, tenemos también esto en medios artísticos, en la parte de efectos, y ahí es donde sí nos va a aceptar. Entonces, una vez que le hayamos hecho aplicado el tipo de efecto, lo podemos pintar y hacer cualquier tipo de tratamiento. A ver, voy a poner uno que sea más o menos, que empiece en grueso y termine en delgadito, pero que empiece en mucho más grueso. Así, por ejemplo. ¿Y qué tal si yo necesito esto, pero convertido en una fotografía? Porque tal vez le haya puesto algunos efectos, no lo sé. Listo. Entonces a esto yo necesito convertirle en mapa de bits para, como mapa de bits, hacerle un tratamiento diferente. Entonces yo me voy a mapa de bits y le pongo convertir a mapa de bits. Me dice la resolución en la que lo voy a convertir, el tipo de color que voy a usar. Tenemos todas las normativas de color aquí, ¿no? Yo lo voy a poner en color de RGB de 24 bits, por ejemplo, y le pongo aceptar. También, por si acaso, me acepta esto del fondo transparente, ¿no? Si no le tiqueo fondo transparente, seguramente me va a
a crear un cuadrado con el fondo blanco. Le pongo a aceptar y listo, ya se convierte en un mapa de bits. Siendo mapa de bits, ya es una especie de fotografía que la podemos nosotros hacer, o sea, siendo fotografía, le podemos hacer cambios que solamente a los mapas de bits se les permita. Y estos son los mismos efectos, por si acaso, toda esta tira de efectos que tenemos en donde dice mapa de bits, son los que también están presentes en el mismo programa que se llamaría Corel Photo Paint, ¿no? Entonces, el mismo orden de efectos y las mismas cosas que podemos hacer con los mismos. Entonces, miren, por ejemplo, podemos hasta jugar con los tonos, hacer los efectos que vienen como estos que están aquí. Estos efectos, algunos les van a ser familiares porque seguramente ya los vieron, por ejemplo, en el Photoshop. Y algunos tal vez, si no los han visto en el Photoshop, seguramente son muy particulares de aquí del programa Corel. Miren, por ejemplo, le voy a poner previsualizar a este efecto que es una especie de hojita doblada. Le voy a poner un poco más ancho y más alto. Voy a poner previsualizar y bueno, aquí no se nota mucho porque está transparenciada la imagen. Pero si yo le aplico a una foto, por ejemplo, ese efecto va a ser lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Plegado de esquina. Miren, le voy a poner previsualizar y me ha pegado la esquina de este lado. Puedo jugar con los valores de tal forma que podamos hacer más chico, más grande y como queramos. Y no solo eso, ¿no? El lugar en donde va a estar el doblez de hoja. Bueno, es un efecto de mapa para mapa de bits, ¿no? Y todos los demás efectos que están por acá también son afectados por estos que ya están activados dentro de esta categoría que es mapa de bits. Entonces tenemos los efectos que vienen en 3D, los efectos que vienen como trazos artísticos, los efectos de desenfoque. También están los efectos de cámara, transformación de color, silueta, creativos, distorsiones, ruido, perfilados, filtros de conexión y cosas, y todas estas cosas que están acá. A ver, por ejemplo, a ver, otro que podamos ver aquí puede ser esto que se llama, por ejemplo, a ver, trazos artísticos, dice. Tenemos todas estas técnicas que van simulando el mismo programa, ¿no? Por ejemplo, la técnica de carboncillo, por ejemplo, para esta fotografía. Entonces, bueno, pienso un poquito, pero nos va a sacar una especie de ah, foto, no foto, ¿no? Ya la misma fotografía interpretada en una técnica de el carboncillo. ¿Sí? Entonces, eso también por su lado lo pueden ir viendo en toda la parte que dice efectos en toda la parte que dice mapa de bits, ¿no? Pero tienen que ser aplicados a fotografías, por si acaso. Ya. Bien. Luego, lo último, en esta parte que dice texto, bueno, ya habíamos visto qué pasa con los textos, cómo podemos hacer, por ejemplo, inserción de textos, efectos con los textos y parecidos, pero también tenemos aquí otra variedad de, de efectos que podemos hacer con los textos, ¿no? Y habíamos visto algunos, por ejemplo, como estos de adaptar texto a trayecto, alinear con líneas base, enderezar y otras cosas, pero aparte de esos tenemos toda esta otra variedad de textos, digo, ah, o sea, toda esta variedad de opciones que nos permiten, pero para texto solamente, ¿no? Entonces yo cuando aplique el bloque de texto
o algo en particular que tenga que ver con texto, seguramente va a estar así, seguramente va a estar así de, miren, especificado el bloque de texto y listo. Aquí recién se van a activar todas las opciones del texto y tenemos un montón de cosas, ¿no? Lo que sí conocemos gracias al Word, por ejemplo, son los caracteres, párrafos, tabulaciones, columnas, marcas, letra capital o capitular, le dice aquí, y después lo demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto de formatos de párrafo y caracteres, ustedes ya lo han visto. O es similar a lo que manejamos en el Word, por ejemplo. Y después nos vamos a tabuladores, que son espacios que tenemos en eh, desde el inicio del párrafo hacia la derecha, digamos. Entonces nos dice aquí el tipo de tabuladores que están, la alineación que va a tener, la ubicación del tabulador y todo eso. Entonces nosotros cuando apretemos la tecla Tab en el teclado, por ejemplo, aquí me lo voy a ampliar. Si yo en esta línea le voy a apretar Tab, perdón, a la primera, ahí. Fíjense cómo ha recorrido un determinado espacio al aplicar Tab, ¿no? Miren, le hago un Tab, recorre un espacio, o sea, salta un espacio. Le hago otro Tab, también salta el mismo espacio porque los espacios de cada tabulación están determinados por estos marcadores que parecen una L chiquita en la parte de la regla y fíjense, están ubicados a cierta distancia. Entonces yo cuando haga un tecleo en Tab, va a ir saltando de este marcador al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que se acabe incluso. Y aún cuando se acabe, puedo seguir en la siguiente línea, seguir apretando Tab, 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 así hasta que necesite el espacio necesario, ¿no? Si no, entonces lo elimino nomás los espacios. Entonces, para eso me sirve toda la parte que nos habla del tabulador. ¿Ya? Las columnas. Tenemos un ordenador de columnas que también es parecido a lo que vemos en el Word. Nos dice aquí número de columnas, ¿no? Está en 1 por defecto, pero le podemos cambiar el valor a 2, por ejemplo. Miren, o 3. Pero ya me va mostrando cómo van a verse las columnas distribuidas en este texto. Después, también hay aquí un detalle dentro del trabajo con columnas. Uno es el ancho de la columna como tal, ¿no? Y otro es el ancho de los espacios. A eso se les llama medianil. En este caso está el ancho de medianil en 0,500 PDA, que es la unidad que está manejando el Corel. Entonces, si yo le pongo, en vez de 0,5, 0,1, por ejemplo, seguramente el espacio va a ser más angosto. O debería de serlo. A ver, denme un segundo. Vamos a ir a columnas. Y el medianil sigue en 0,5. Entonces le voy a poner el número, un segundo, le voy a poner a 10 o a 1. Y ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? Entonces yo le pongo a aceptar y nada, que no se cambió. Otra vez. Pero aquí dice igualar anchura de columnas. Lo voy a poner así. Yo estoy aplicando solamente a la columna 1, 2, a la 1. A ver, lo voy a poner más chico. O sea, 3, por ejemplo. Sí, entonces yo lo pongo en 3 y debería ser la distancia más angosta. A ver. Bueno, no se cambia el valor. Pero para eso nos sirve esta sección del texto y
y cuando manejamos estos detalles, ¿no? Podemos hacer que se divida en más columnas o en menos columnas también. Entonces, todo eso nos sirve para para manejar el texto de mejor forma, ¿sí? Y después nos podemos ir a la parte que dice marcas. Bueno, las marcas, como vemos en el mismo Word, son los marcadores, pueden venir con símbolos, ¿no? Los símbolos pueden ser puntos, asteriscos, líneas o símbolos especiales. Y cualquiera de estos los saca el, el Corel, los extrae del tipo de fuentes que estamos usando. En este caso está por defecto en un punto al medio, o podemos usar cualquiera de estos cuadraditos, por ejemplo. Y le pongo aceptar. Esto se va a dibujar en cada punto aparte que haga. Entonces, si yo le pongo un punto, le hago enter, y ahí se está entendiendo el programa que es un nuevo inicio de párrafo, y entonces recién le aplica esos marcadores, ¿no? Entonces, eso en la parte de textos. Luego, el capitular es una letra grande que va al principio de cada frase. Entonces, me dice aquí de qué tamaño va a estar la letra capitular. En este caso, como está con marcadores, tal vez no se entienda, lo voy a desactivar eso. Y listo, aceptar. Bueno, mejor a todo lo voy a destiquear las marcas. Ya, ahora recién voy a aplicar el efecto que dice capitular. La letra capitular es una letra grande que nosotros le decimos cuántas líneas va a ocupar de grande, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí dice número de líneas de capitular está en 4, entonces quiere decir que 4 va a ocupar el espacio equivalente a 4 líneas del texto normal en cada principio de párrafo o en cada punto aparte. No, en cada bloque, perdón, aquí. Y eso nos sirve para identificar cuando está empezando un tema diferente a otro, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve la letra capitular o usar capitular que le dicen acá. Voy a poner a 2 y ya está. Listo. Entonces, el capitular nos sirve para eso, ¿ya? Si le pongo 2, entonces va a ser equivalente a equivalente a 2 espacios. Bien. Entonces, todo esto, todas estas herramientas que son del editor de texto nos permiten hacer interesantes cositas. Por eso es que en algún momento hemos visto que el Word es súper compatible con el Corel. Entonces podemos hacer casi lo mismo y algunas instrucciones son súper idénticas. Y por eso es que algunos que trabajan con harto texto y a la vez necesitan hacer ah, algo vectorial junto con el texto, entonces de forma rápida usan el Word y el Corel. Por si acaso, el Corel es un poco más liviano que el Illustrator, por ejemplo. Entonces, por eso es que el Corel es muy usado, por ejemplo, en los talleres donde hacen serigrafía, por ejemplo, que, que muchos de los talleres estos no cuentan con unas computadoras súper veloces, a diferencia de una imprenta, ¿no? Las imprentas sí o sí necesitan programas un poco más, con más herramientas, y por eso es que usan más la familia Adobe. Y también porque muchas imprentas cuentan con máquinas más poderosas, cuentan en muchos casos con máquinas Macintosh o parecidas, y tienen más poder de procesamiento. Entonces, esas son algunas diferencias o ventajas que este programa les da, ¿no?
sobre todo a estos procesos de serigrafía o impresiones muy, muy básicas, pero rápidas. Luego también tenemos esto de adaptar texto a trayecto, pero creo que lo habíamos visto. Luego esto de alinear con línea base también, enderezar texto lo mismo, marco de texto de párrafo, esto también creo que lo habíamos visto. Y después, viendo los conocimientos que ya tengan en Word, entonces seguramente algunas de estas otras herramientas les van a ser familiares o son casi parecidas. Miren, por ejemplo, voy a seleccionar de golpe todo esto y le hago un clic con el botón derecho, por ejemplo. Ya. Y tenemos ahí la mayoría de las herramientas, las más usadas por lo menos, de, eh, de esta parte del Word y también que funciona en el Corel. Y por eso es que, por ejemplo, vemos aquí el uso de formato de caracteres, estilos, incluso enlaces. Los enlaces podemos controlar de tal forma que cada texto sea funcione como un acceso a un enlace en particular. ¿Sí? Ir a hiperenlace en explorador. Entonces, el hiperenlace es una especie de dirección anidada, le dicen, y por eso es hiperenlace. Entonces, es parecido a lo que es un enlace de Internet, ¿no? Pero aquí no está activado. Luego también tenemos esto de alinear con línea de base, más abajo está enderezar texto, cambiar incluso de golpe mayúsculas a minúsculas. Luego está el corrector ortográfico que cuando está activado el idioma español, en español nos muestra con una línea, como aquí se está viendo en estas letras que he escrito, con una línea roja por debajo, nos muestran los errores las palabras que tengan error. Luego tenemos este otro que dice gramática, sinónimos, corrección rápida, editar texto y propiedades. Y con todo esto podemos rápidamente hacer una edición de texto que el mismo Corel nos permite hacer. ¿Yep? Luego hay una parte que no hemos alcanzado a hacer, creo, es esto de crear tablas, lo hemos hecho. No, creo que hicimos tablas, sí. Entonces, pero lo que hicimos era lo que estaba presente en las herramientas del lado izquierdo, pero no las que tenemos en el menú de acá arriba, de donde dice tabla, por ejemplo. Y en tabla, lo que hacemos es crear tablas y hacer otro tipo de aplicaciones con las tablas, ¿no? Y ya cuando se habla de tablas, hablamos de filas, columnas y incluso la parte que dice convertir texto a tablas o cosas así. Y como lo que habrán visto en el mismo Word también cuando usamos tablas, podemos unir dos celdas, podemos una celda dividirla en filas, en columnas, separarlas incluso. Y todos esos atributos están presentes aquí en el menú que tiene que ver con tabla. ¿Sí? Después también están las herramientas. En las herramientas ya son las configuraciones extras que tiene el programa Corel para diferentes aspectos, ¿no? Desde el espacio de trabajo, podemos personalizarlo de una forma más exacta y como queramos, hasta otros detalles